Francisco, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Tenemos problemas serios en el puerto de Caldera. Sí. Y yo quisiera como concentrarnos en ese programa, en ese problema, perdón. Porque los costos son altísimos, ¿verdad? Hemos tenido tiempo para haber tomado las decisiones, no lo hicimos. No lo hicimos. Y está colapsado totalmente. Entonces, los atrasos que hay en el puerto le cuesta a todos los costarricenses, porque las navieras cobran. Por supuesto. Si hay un retraso, yo recuerdo cuando yo importaba fertilizantes y el sufrimiento de Caldera, que es que había espacio, no había espacio. Después llegaban los graneros, después llegaron los que importaban carros, o sea, y las prioridades, ¿cuáles eran las prioridades? Bueno, la prioridad es haber tomado decisiones hace muchos años para hacer un puerto de verdad, porque es un puerto que no tiene calado, tiene creo que 3 diferentes alturas, ¿verdad? Sí, señor. Fue concesionado, no fue concesionado, tiene una parte concesionada y otra parte es una figura parecida. Sí. Pero nunca se hizo un plan de ampliación y un plan ambicionario. Pongámosle visionario. Visionario. Pero bueno, Francisco, contanos un poco vos sos un especialista, conoces esta materia y hablanos de la realidad de lo que está pasando en Caldera y qué hay que hacer, ¿verdad? Porque hay que posiblemente buscar otra localización, eso va a costar plata y tiempo y eso va a requerir un gran un estudio importante. Sí, señor. Porque es una nueva localización, pero ahora tenemos que preocuparnos por Caldera. No nos queda otra alternativa más que extender el contrato y hacer algunas mejoras importantes, pero mejoras que no sean parches, ojalá una mejora relevante. O sea, Caldera no va a desaparecer. No. Caldera se mantendrá. Sí. Lo que pasa es que no está hecha para el futuro, pongámoslo así, ni para el presente, porque ya los barcos son barcos grandes y no podemos seguir trayendo barquitos, como decimos nosotros. Yo me acuerdo que yo traía 5,000, 10,000 toneladas y ya era un problema. Y había que usar las grúas de los barcos porque no habían las suficientes. Entonces, claro, los fletes son más altos y al final los costarricenses, aunque no nos demos cuenta, perdemos competitividad al tener malos puertos. Por supuesto. O puertos caros. Bueno, Francisco. Bueno, buenos días, don Jorge. Y a perdóname, todos. Tiene 40 y pico años ya Caldera, desde que se inauguró. 1981, diciembre de 1981. O sea, Para ser ya... exactos, diciembre 17 de 1981 fue inaugurado por don Rodrigo tiene Carazo. 41 años. Sí. Don Rodrigo Carazo tuvo el honor de inaugurarlo. Era presidente ejecutivo el señor Chen Lao. No se me olvida nunca se me olvida eso. Estaba ahí, dicho sea de paso. Era un mozalbete de 21, 22 años que trabajaba para Cormar en esos entonces, de don Jorge Rossi, en la oficina en Punta Arenas. Tenía como jefe a don Francisco Morúa, tipo que sabía mucho. Él y don Eladio Césped Escusa, que trabajaba en Felipe J. Alvarado. 2 mentores, 2 personas con las que aprendí muchísimo al lado de ellos de operaciones portuarias. Pero vea,
Caldera cuando fue Además, con... sos un estudioso, porque fuiste a sacar una... Ah, sí, en ese entonces vinieron unas becas aquí a Costa Rica de parte de la UNCTAD, de las Naciones Unidas, ¿verdad? Una fue a la empresa privada y la otra fue a la empresa pública. En la empresa pública fue don Carlos Nelson que trabajaba en Habdeba, el que tuvo esa beca y gracias a Dios a mí me tocó por el lado de la empresa privada. En ese entonces yo estaba trabajando en agencias marítimas y comerciales, la agencia local de una empresa naviera holandesa tradicional, de las más antiguas del mundo, que se llamaba la Real Holandesa de Vapores, KNSM, que ya no existe. Ellos me dieron el sponsor, la ayuda, y pude estudiar ese curso que duró 2 años, especializado específicamente en administración naviera y desarrollo portuario y administración portuaria, pero específicamente en administración naviera, porque la idea en ese entonces, no sé si usted recuerda las épocas de Namucar, la idea en ese entonces era países en desarrollo como los nuestros tuvieran sus propias líneas navieras y no depender de los sueños. Pero eso era un sueño, eso se iba a lograr, Namucar. Ahora, ¿cuál es la realidad de las navieras? Porque se habla que prácticamente es un cartel, se dice, ¿verdad? O sea, no hay posibilidades de volver a No. reducir fletes, aquellos fletes de $3,000, $4,000 de Estados Unidos ya no van a volver. Primero los combustibles subieron, mantenimiento va a subir. ¿Cómo le digo, don Jorge? Vea, allá por los 90 estábamos en una reunión aquí, en aquel entonces se llamaba el Playboy, una reunión con don José María Figueres, y él era candidato a la presidencia en ese entonces, y don Mario de Bandas, al descanse, recogía las preguntas que le queríamos hacer al candidato. Mi pregunta fue, ¿por qué no abre una oficina comercial o una embajada en China continental? Y dejar a un lado Taiwán. Todo el mundo lo estaba haciendo en ese momento. China empezaba a crecer, porque la ola china se nos venía encima. Precisamente en ese momento, en ese preciso instante histórico, mitad de los 90, empiezan los barcos a crecer, a hacerse más grandes. Ya Caldera en ese momento ya estaba atrasada, ya estaba rezagada, pero en ese momento empiezan a hacerse más grandes los barcos. De 1956 a 1970, básicamente los barcos eran de 800 teos, 500, 800 teos, y no eran full cellular como están ahora. Eran barcos de carga general convertidos también para poder manejar contenedores. El primer contenedor lo manejó un gringo, dicho sea de paso, Malcolm McLean. Él fue el que inventó el contenedor y hizo su primer viaje con un contenedor en 1956 de Nueva York a Houston. Fue terrible el problema porque nadie quería hacer eso, nadie. Las compañías de estibadores, labor unions, bueno, se pararon de manos, pero el hombre insistió. Ahora es el 98%. ¿Y qué fue lo que pasó? Y no solo eso, no solo tuvo la visión de crear el contenedor, sino de fundar la primera empresa naviera full container, Sealand. Él la vendió en 1969 por $160 millones. Es un tipo que nació en un pueblo recontrapobre de Pensilvania, a puro cerebro, voluntad y visión, cambió el mundo. El contenedor cambió el mundo, don Jorge. El contenedor le dio una oportunidad al mundo de la globalización que todavía estamos viviendo. Fue el contenedor, uno de los hechos claves en la historia moderna. Y ese fue Malcolm McLean, un tipo al que casi nadie ha escuchado de quién fue. Bueno, cuando en los 90 ya se veía venir China como la fábrica del mundo, yo le dije, por Dios que está diciendo, y no me deja mentir, le dije a don José María en una pregunta, que por qué no habría una oficina comercial como mínimo en Shanghai
o en Beijing, porque China iba a marcar el rumbo. Ya se veía. Bueno, y va a seguir marcando. Ah, sí, claro. Y o si no es China, son los otros países asiáticos. India y los de Indonesia y todo eso van para arriba. Ahora, ¿cuál es el problema acá? ¿Cuál fue el grave problema acá? Primero, no lo hicimos. Segundo, no nos preocupamos por modernizar Caldera, nuestra puerta al Pacífico, toda la bahía del Pacífico. En ese momento, el balance geoeconómico, no geopolítico, pero sí geoeconómico, estaba cambiando. Estaba moviéndose hacia Asia. Asia es Pacífico, es el Pacífico. Sí, es Pacífico. Exacto. Ahí es cuando nosotros debemos haber entendido que necesitábamos preparar al país. Tengo el honor de decírselo, don Jorge, porque a estas alturas de mi vida ya yo puedo decirlo muchas cosas. Pero habíamos 3 personas que veíamos venir eso. Don Héctor Arce Cavallini en el MOB, don José Aponte, que estaba como gerente portuario, primero en el INCOP y después en Abdeva, después se fue para Puerto Rico y anduvo por otros puertos del mundo. Sabíamos que Caldera no era suficiente. ¿Y lo advirtieron? ¿Perdone? ¿Advirtieron a los Claro, gobiernos? se lo dijimos a medio mundo. A todo mundo se lo dijimos. No más inaugurado Caldera, como le digo, en el 81, vino una delegación de ingenieros navales y portuarios de Japón, porque Japón fue el que financió la construcción. Vino acá. Ellos pertenecían a una empresa que se llamaba Yamashita Shinihon. A mí, estando en Cormar en ese entonces, me tocó atenderlos. Y anduve por todo lado. Hasta un helicóptero contratamos para ver Caldera desde el aire y todo. Y uno de ellos, no se me olvida, el señor Zunita, fue muy claro, me dijo, este puerto tiene una vida útil de 10 a 15 años. De 10 a 15 años. O sea que ahora tiene... Ya tiene más de 40. Tiene más de 40. Pero hablemos de lo... ¿Qué hacemos? Ok, ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es el problema de Caldera? Caldera ya está sobrepasado en su capacidad. El 90% ya, un puerto que está al 90% de sus capacidades es un puerto colapsado. Ajá. Un 50 o 60% es un puerto ocupado. Ya nosotros vamos por un 90%. Bueno, pero ahora se va a extender el contrato 5 años. No hay otra. No queda otra. No queda otra. Si queremos, al menos en estos momentos, salvar la situación, hay que extenderle a la Sociedad Portuaria Caldera el contrato por lo menos hasta el 2030, o sea, unos 6, 7 años más. Yo pienso que debería ser de 5 a 6. Pero con compromisos, lógicamente. Obvio, con compromisos de reestructurar ese puerto, de invertir. Por ejemplo, los portacontenedores modernos, ¿verdad? Digamos, Panamax, para decir algo, de 4 a 6,000 teos de capacidad, casi todos no usan grúas propias, usan las grúas del puerto, tal y como lo hacemos en APM Terminals. Sí. Exactamente. Nosotros no tenemos eso en Caldera. Caldera es un puerto que se quedó en los 80, 90, no en los 70, como mucha gente dice, como más crítica que otra cosa, porque en ese momento, a finales de los 70, principios de los 80, Caldera funcionaba. Para la capacidad y el tamaño del mercado nuestro, era un puerto que satisfacía las necesidades del país. Obviamente, esas necesidades, muchos, aquí en Costa Rica hubo varios que vieron venir, ya le conté la historia con China, que vieron venir una curva ascendente en el mercado y en el comercio internacional del país. Bueno, pero si usted tuviera la capacidad de la decisión de esta concesión adicional de 5 o 7 años que está hablando el gobierno, ¿qué le exigiría a Caldera a cambio? Bueno, para empezar, hay cosas... Porque paralelamente tenemos que buscar una nueva localización. Ah, sí, claro. Que hablas de Quepos o del puerto Morales. Puerto Morales, donde tienen condiciones de calado importante, ¿verdad? Sí. Es que, vea, don Jorge, cuando usted ve a Caldera hoy y lee los análisis que hay, por ejemplo, son 800 metros de muelle, ¿verdad?
Claro, eso incluye la terminal granelera. Coge, digamos, los otros 3 puestos que son los donde trabajan los barcos normales, con sus contenedores, los feeder, porque eso es lo que son, lo que llegan ahí. Es un puerto que tiene, como usted dijo hace un rato, 3 niveles de calado, 12 metros, 11.5, 10 y 7 u 8. La verdad es que ya eso no es suficiente para nada. No es para nada, no sirve. Caldera, como le decía a los ingenieros navales que vinieron y portuarios, Yamashita Shinihon, dijo que el grave problema de Caldera era la sedimentación. Era muy constante porque ahí desemboca ese río donde está. Y muy costosa. Sí, claro. Es más, nosotros en Agencias Marítimas y Comerciales, siendo gerente general don Alfredo Ferjaf, otra persona que le viviré eternamente agradecido por todo lo que me enseñó, atendimos la draga que hizo el primer dragado de Caldera 3 años después de haber sido inaugurado. Ya tenía problemas de calado. Bueno, pero ahora... el calado es un problema, siempre lo va a hacer para por Caldera. Eso, pero la infraestructura que tiene ya está muy golpeada. Tiene buenos patios, ¿o no tiene? Sí, tiene buen espacio y todo, pero también es el modo en que funciona la entrada y la salida de los trucks, de los trailers, para venir a recoger los contenedores, para venir a descargar los graneleros. Hay gente ahí, yo he hablado con transportistas que a veces esperan hasta 5 o 6 horas ahí para poder entrar. Y eso cuesta. Vea, don Jorge, en el transporte marítimo, decía don John van Dornen, decía, un holandés decía, los aviones van rápido, los barcos van despacio, pero siempre van de urgencia. En el transporte marítimo, 1 minuto tiene valor, tiene un costo. Usted tenía ahí un barco, digamos, hoy, ¿verdad? Un día, 2 días. Un día, 2 días esperando atraque. Sí. Pues son $25,000 mínimo por día. Todo eso se transfiere, todos esos costos se pagan. Y todo eso lo pagamos nosotros. Y lo paga todo el país. Claro. Paga todo el país. Pero ahora, bueno, nosotros necesitamos un puerto moderno, con capacidad para poder exportar al Pacífico. Se está hablando de la Alianza del Pacífico. Ajá. Este gobierno tiene que tomar esa decisión, tiene que contratar estudios, tiene que buscar la localización. Este gobierno tiene que tomar esa decisión, don Jorge, no hay otra. Porque no es solo extender, o sea, ese puerto no es viable a largo plazo. No, vea, don Rodrigo Chávez, nuestro actual presidente, no se comió una bronca, se comió un montón de broncas. El país tiene un montón de broncas. Y esa es una bronca, y es una bronca seria. Pero es una bronca importante. Muy seria, muy importante. Esta es, si bajamos los costos, ahí sí se bajan los costos de los granos. Claro. Porque si yo traigo un barco granelero y lo tengo que dejar 3, 4 días, me cuesta más el maíz. El trigo. El trigo, el sorgo. Todo. O sea, todo. Y el Pacífico va a ser el puerto más importante. O sea, no es un puerto de menor importancia. No, estamos hablando que el comercio mundial, y para exportar nosotros necesitamos un puerto de verdad. Nosotros no podemos exportar muchos productos a distintos destinos, ¿verdad? Incluyendo California, incluyendo ir lógicamente, el mercado más grande que existe, que es China, después de Estados Unidos, lógicamente. Sí, señor. Pero no podemos seguir con barquitos, porque primero hay que tener capacidad y tener un puerto moderno. Es que eso que usted está diciendo, Jorge, es clave. Es simple y llanamente existencial para el país. Eso es un problema existencial. Perdón. Vamos a ponerlo en perspectiva, don Jorge. Vea, cuando usted tiene una circunstancia como los tratados de libre comercio. El primer tratado que tuvimos fue con México. ¿Okay? Los tratados de libre comercio son instrumentos comerciales, no son las panaceas para todo, para solventar todos los problemas de un país, menos los políticos. No. Ok, ya usted tiene
el primer paso. Yo se lo decía a mucha gente, amiga mía, le dice, mira, el problema nuestro no es nuestra capacidad para firmar tratados de libre comercio. El problema nuestro es la capacidad de sacarle el mayor provecho. Claro. Porque no tenemos ni la infraestructura vial ni la infraestructura portuaria para poder sacarle el máximo provecho a esos tratados. Tenemos problemas serios. ¿Serios? No solo en puertos Caldera, ¿no? Caldera, o sea, sino también en aeropuertos, ¿verdad? Sí, también. Hay que tomar una decisión, porque el aeropuerto también, Juan Santamaría tiene unas limitantes grandes y la vida útil también es preocupante, ¿verdad? Por situaciones simplemente que no cumplen con muchas de las necesidades actuales que están exigiendo las autoridades aeroespaciales, pero también las autoridades portuarias nuestras han sido, la gente llega ahí y no pasa nada. 40 años. Don Jorge, ellos tenían las ideas. Bueno, yo creo, Francisco, que la situación es emergencia ya, nacional. Sí. Creo que este gobierno tiene las agallas para comerse este pleito. Claro que sí. Habrá que traer un grupo de profesionales holandeses, como se hizo con para que haga una evaluación. ¿Cuál es la mejor localización y cuál es el proyecto que nos conviene? No sé si ya hay algunos estudios realizados. Se ha hablado de un montón siempre se habla de un montón de firmas, pero hay que buscar los mejores. Los holandeses son especialistas. Sí. Definitivamente conocen mejor que nadie el mar. Sí. Es impresionante. Pero aquí lo que tenemos que tomar es decisiones. La primera decisión no podemos alargarla. Bueno, ahora hay que ampliar el contrato. Sí. Y obligar con la ampliación, ciertamente, obligar a que dentro del acuerdo haya mejoras en Puerto Caldera. ¿Por qué? Porque Puerto Caldera no lo vamos a cerrar, don Jorge. Podemos abrir un nuevo puerto especializado en buques portacontenedores. ¿En qué? Pues en Punta Morales. Mucha gente dice Golfito. No, Golfito no sirve, está muy largo de la zona de desarrollo industrial del país, industrial y comercial. Y discúlpenme los golfiteños, pero esa es la santa verdad. Quepos está ahí, ya existen todos los estudios de batimetría, los gringos la dejaron de la bananera, ahí hicieron un buen puerto, ahí atendí un barco que se llamaba Andrea 2, ahí descargábamos sin ningún problema, tiene todas las condiciones naturales para hacerse un buen puerto, espacio, hay suficiente espacio para hacer un puerto que atienda barcos Panamax de 4 a 6 mil teos, ¿verdad? Ya no feeders, de 4 a 6 mil teos, tiene espacio para hacer parqueos de contenedores suficiente. O sea, todas las condiciones están ahí, además de que hay espacio para hacer zonas francas y utilizar ese puerto para desarrollar zonas francas que atiendan el Pacífico, Corea, Japón, China, Indonesia, Filipinas, Vietnam, todo eso que son países que están creciendo tremendamente y son actores principales en el comercio mundial hoy. Costa Rica necesita integrarse a ese proceso, incluyendo la Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, México. Nosotros tenemos un gran flujo de comercio con estos países. Y tenemos una localización estratégica. Costa Rica está en el centro de América, por Dios. Pero eso hay que verlo con visión. Y tenemos Panamá ya a la par, podemos convertirnos en un hub. Claro. Un hub que inclusive como Cartagena en el Atlántico, en Colombia, es un hub. Usted pasa el canal, va a Cartagena, brum, baja todo lo que tiene que bajar para las islas del Caribe y desde Cartagena se distribuye para Limón, para Honduras, para Guatemala, para Jamaica, para todo lado. Aquí Caldera podría hacerse también. Podría tener la posibilidad, Costa Rica, no Caldera. Ahora, ¿cuál ha sido la propuesta nuestra? Nosotros hace 20, 25 años decíamos que el lugar correcto para hacer un puerto moderno que nos dé un espacio de actividad entre 30 y 40 años era Quepos.
Pero también está Morales. Morales tiene todas las condiciones naturales, un canal de acceso con hasta 30 metros de profundidad. Y que no tiene problemas de nada. No hay que drenar nunca. Nada. No, el Tepisque desemboca un poco, muchísimo más arriba. Entonces, no. Morales y Quepos son las dos alternativas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mi opinión muy, muy personal es primero tener el coraje, la visión, la capacidad de entender que hay que hacerlo. Y que con entender que hay que hacerlo es empezar a hacerlo. Ya. Porque para construir un puerto de eso no lo vamos a hacer de un día para otro. Eso nos va a llevar 2 administraciones, tal vez hasta 3. Más como somos en Costa Rica. No, pues ya no hay tiempo para tanto tiempo. No, yo sé que no, son 12 años. Estamos en el 2022. Para el 2034, ese nuevo puerto sustituye Caldera. No vas a cerrar Caldera. Caldera lo puedes dejar perfectamente como puerto granelero para los carreros, inclusive hasta para el ferry, que debería ya estar funcionando. El ferry para Centroamérica. Para Centroamérica. Que es una barbaridad que no exista. Eso es una vergüenza, don Jorge. Y los salvadoreños ya lo tienen listo. Sí. No. Y también a mí me preocupa mucho la situación de que no tenemos un ferrocarril al Pacífico y seguimos manejando todo por carretera. Y ahí digamos, se va a ampliar la nueva autopista, ¿verdad? Pero eso no es para que anden contenedores otra vez, porque es lo mismo que sucede un poco en el Atlántico. ¿Ah? Debiéramos de tener ferrocarriles para mover la carga. Claro. Los costos del ferrocarril son mucho más bajos en carga que andar... y el impacto. El impacto. El impacto es inclusive hasta para el ambiente. Y con otra gran cosa, que es con la figura de concesión, nosotros vamos a lograr que la empresa privada sea la que tome la decisión y la inversión y los riesgos, como sucede en APM Terminals, que sí se está pagando un poquito más, pero tenemos un puerto de verdad. Un puerto de verdad. De verdad. Y es el mejor puerto de Centroamérica. El mejor puerto. Es el mejor que hay, inclusive del Caribe. Del Caribe, excluyendo Panamá y Colombia, por supuesto, pero todas las islas. Aquí inclusive APM Terminals, y esto fue mi teoría y nunca me he retractado. Los cubanos hicieron Mariel, se los regaló Brasil, y aquí mientras tanto ciertos grupos políticos estaban tratando de que APM nunca arrancara. Sí. Bueno, Francisco. Eso es sarcasmo. Sí, encantado de verte. Más bien, deberíamos hacer otro tema muy grande. Sí, yo creo que pero lo hacemos en otro programa. Con mucho gusto. Usted nada más dígame, yo con mucho gusto vengo. Pero vea, don Jorge, cierro con esto. Cresex y Comex y todos andan diciendo de que Costa Rica pierde 100 millones al año por no modernizar Caldera. Eso hay que hacerlo. 100 millones se quedan cortos, porque están calculando lo que ellos, como empresarios, pierden. No están metiendo lo que le cuesta al ciudadano común y corriente. Claro, pero es que la comida, la gran parte de la comida nuestra viene por el Pacífico. Sí, exacto, y eso por un lado. Debíamos de coger Moín y todo lo que sale del Golfo con granos, bajarlo ahí en Moín, se puede perfectamente. Yo lo hice más de una vez ahí, descargar en Moín trigo. Ahora, usted me hizo una pregunta y se la voy a responder. No, los contenedores no van a volver a costar $2,000, $2,500 Shanghái Caldera. Pasarán 10, 15, 20 años y no lo creo. Pero no creo que tampoco lleguemos de nuevo a los $22,000 del año pasado por un contenedor de 40 pies. Eso fue algo realmente escandaloso. Pero esa crisis de contenedores fue algo pavoroso. Algo pavoroso y nosotros no estábamos preparados. Y la única que escuchó fue la señora Jiménez. La única que escuchó. Yalá. Yalá. Y fue la única que insistió en que teníamos que prepararnos para lo que venía. Por lo que venía. Bueno, encantado de saludarte. Con mucho gusto, Jorge. Un placer.